Vocablo espiritual. Cristo y su obra en el creyente. Es decir, ¿qué hace Cristo cuando nosotros le conocemos? Vamos a ver desde esa parte y vamos a irnos desde cuál era nuestra condición hasta cuál es la condición que quiere Cristo que tengamos. Vamos a irlos comentando, vamos a irlo platicando y usted vaya entendiendo en dónde está posicionado ahorita. La idea es que a través de esta predicación, de esta reflexión que vamos a hacer de la palabra de Dios, pues usted tenga claro cuál es el propósito de Dios en su vida y hacia dónde quiere el Señor llevarnos. Entonces vamos a ver esto, Cristo y su obra en el creyente. Lo que vamos a ver, pues es por eso le decía que es muy amplio. Si yo amplío aquí, ¿se amplía ahí? Ok. Condición pasada, primer tema que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver qué significa ser una nueva criatura. Si cada uno lo estuviéramos de manera profunda, nos alcanzaría para un módulo más, ¿no? De este año. No vamos a verlo así, vamos a tratar de verlo en 2 predicaciones de manera sencilla, pero ya después platicamos un poquito en relación a lo demás. Tercer punto es discípulos y llamados. ¿En qué momento somos discípulos? ¿En qué momento solamente somos seguidores? ¿Y en qué momento recibimos un llamado de parte de Dios? ¿Sí? Luego tercero es ¿qué autoridad recibimos al ser discípulos de Cristo? Eso es importante que nosotros vayamos a saber. Luego dice el servicio. ¿Para qué nos dio el Señor esa autoridad? ¿Sí? El sexto va a ser el pastoreo. Toda persona que está en la iglesia, que sirve, que no sirve, que llega, que empieza a conocer de Cristo, necesita ser pastoreada. Yo le pongo el ejemplo así bien rápido con los discípulos del Señor Jesús. ¿Fueron pastoreados, sí o no? Y fueron pastoreados intensamente. El Señor les permitía sus equivocaciones, sus faltas, los pecados, todo lo que nos pasa a nosotros humanamente en la vida diaria, el Señor lo vivió directamente con sus discípulos, pero ellos fueron pastoreados. Ninguno de ellos se quedó sin pastoreo. Importante eso, hermanos. Luego el séptimo sería entendimiento. Vamos a ver qué hay importante en ello. Luego la otra es la comisión o la tarea que nos encargó a toda la iglesia. Y vamos a terminar con la promesa que el Señor Jesús hizo para todos nosotros, antes incluso de que le conociéramos. Bueno, todo eso es el propósito para el día de hoy, que yo diga, ya te adelanto, vamos a alcanzar a ver solamente algunas partes, pero por ahí vamos a empezar a introducirnos. Esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Sí o no, hermanos? Al que cree todo le es posible, ¿eh? Cuando Jesús veía a alguien con fe, que carecía de fe, tenía que decirle estas palabras porque son verdaderas. Al que cree todo le es posible, su condición va a cambiar, va a transformarse. Yo no sé cuántos llegaron a conocer al Señor y con la cobija arrastrando, ¿verdad? Pero es que cuando llegamos a conocer a Cristo venimos así, con todo lo que traemos del pasado, con toda la angustia de lo que vivimos y creemos que el Señor no puede transformar una vida como la mía. Pero cuando nosotros recordamos eso, tenemos que pensar en esta palabra, que para mí es una promesa. Al que cree, todo le es posible. ¿Quién firma esa autoría y ese mensaje? Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces tenemos que pensar quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. ¿Sabía Jesús que íbamos a tambalearnos en nuestra fe o que un día íbamos a estar arrastrando la cobija? Sí. Y tiene que recordarnos eso, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Bueno, eso nada más es para que tomes inspiración el día de hoy, hermano. Y vamos a empezar entonces con lo que vamos a estar reflexionando sobre la palabra. Primer asunto que vamos a tocar entonces es la condición pasada. ¿Cómo vivíamos en nuestra buena manera? Yo entiendo que si usted está acá, sea por la invitación de alguien que le trajo, sea por convicción propia, algo ha sucedido en su mente y en su corazón que está empezando a transformarse y que quiere seguir creciendo y aprendiendo del Señor. Entonces, ¿cuál es esta condición? Pues ahí tenemos que revisar que todos tenemos un pasado y ese pasado a veces no es muy grato. Lo primero que hace el Señor cuando empezamos a conocerlo es que nos empieza a desnudar, sí, con la luz de su presencia y su palabra, pero esa desnudez es una desnudez del alma, que te muestra cómo eres en esa condición. ¿Cuántos dijeron, a ver, yo pregunto, no levante la mano, nada más imagínenselo, ¿cuántos dijeron antes de conocer al Señor, yo por qué necesito conocer al Señor si yo soy bueno? Yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he pecado, ¿sí? Y de repente nos presentamos de una forma, cuando empezamos a conocer la palabra, y eso es muy importante, que empezamos a leerla, tú te das cuenta que el Señor tiene un estándar más alto. Y entonces en ese estándar, ¿qué crees? Cabe la frase que dice el Señor Jesús, no hay nadie en la tierra que no haya pecado, ni uno solo. ¿Ah? Todos han pecado y han fallado delante de Dios. Y entonces decimos,
Entonces, ¿por qué antes yo pensaba que no, que yo era bueno? Y que por qué me iba tan mal si era tan bueno, ¿no? Y empezamos a meditar esas cosas, porque el Señor tiene un estándar más alto. Bueno, el Señor lo que quería hacer era cambiarnos esta manera de pensar, en donde nos presentábamos a nosotros mismos como si fuéramos lo mejor, cuando en realidad había cosas que no están bien por dentro. En esa condición que nos tomó el Señor es cuando empezó a hacer la obra y empezó a transformarnos, pero venimos de ese lugar, hermanos, de una condición que todo estaba al revés, distorsionado. Hacíamos cosas malas que no pensábamos que eran tan malas, porque entonces decimos, ¿qué pecado es más grande? ¿Aquel que mata a una persona o aquel que está pecando en su corazón para adulterar con una mujer? Decimos, pues los dos tienen la misma, porque dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuál pecado? Todos. Tienen la facultad de matar un alma y de destruirla. Entonces nosotros llegamos con ese presupuesto a conocer del Señor. ¿Qué quería hacer el Señor? Pues transformar esa manera, que ya no fuéramos hacia el precipicio. Es como si tú ves a tu hijo que va a cruzarse periférico, donde no hay puente, y va a atravesarse ahí. ¿Qué le harías? Le gritaría, le darías una chancla que se detenga, ¿no? Que no siga caminando. El Señor Jesús nos veía en esa condición de precipicio y decía, no, a ver, espérame, tengo que hablarles. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos regresen y tengan una condición distinta. Pero Él sabía cuál era la consecuencia de lo que estábamos viviendo. Bueno, esa era nuestra condición. Yo aquí puse esta, ¿no? 1 Pedro 1:8. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, nosotros tenemos una condición natural. La condición del ser humano cuando nace es en pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la condición natural. Desde la caída de Adán y Eva, nosotros tenemos una condición de caída, una condición que nos inclina de continuo al pecado y al mal. Después, lo que nosotros hicimos fue desarrollar eso, ¿sí? Empezamos a inclinarnos, o sea, eso que cuesta trabajo de repente entender por qué algunas personas están pensando y de repente con algunos cuestionamientos en su mente, pero ya lo traen como de fábrica, voy a ponerlo en ese sentido, ¿no? La inclinación a la rebeldía, no hacer caso, a desobedecer, no, yo creo que si a mí me dicen eso debe de ser contrario, esta condición de hacer el pecado, ¿no? Si yo preguntamos aquí, ¿cuántos han robado en su niñez? ¿Sí o no? ¿Pero sabían que era malo? Y luego, ¿por qué lo hicimos? Si sabíamos que estaba mal, ¿no? Por ignorancia, aunque sí lo sabíamos, ¿no? Sí, el detalle es que no sabíamos qué tan grave era ese pecado, ¿eh? Algunos han blasfemado el nombre de Cristo, ¿sí? Antes de conocerle. ¿Cuántos decían, dicen en Estados Unidos, oh my God, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Es una expresión en un contexto que no necesitas mencionar a Dios, ¿eh? Pero es una forma de ocuparlo con una blasfemia, porque no tiene un sentido espiritual. O hay gente que para quejarse de algo utiliza el nombre de Cristo, por ejemplo, ¿eh? Nombre de Dios en vano. O cuántos juraron, ¿sí? En el nombre de Dios. No, de verdad que por Dios no lo hice. Y terminaba haciendo que sí había pasado, ¿no? O vamos a pensar que sí no lo hiciste, pero ocupar a Dios para eso, que eran tus planes terrenales, digo, no está bien. O sea, ocupamos a veces el nombre de Dios, hermano, pero esa es nuestra condición en la naturaleza caída. Después vino algo que es la concupiscencia. Y aquí para esto, de verdad, cuando hablamos de concupiscencia, porque dice Santiago que nadie es tentado sino de acuerdo, no por Dios, sino por su propia concupiscencia. Y entonces decimos, oye, pero la concupiscencia de Paul no es la misma que la de John. ¿Por qué? La concupiscencia va a ser distinta en cada persona. ¿De acuerdo a qué entonces? De acuerdo a la experiencia. Si ya traíamos una inclinación al pecado, que esa fue la naturaleza caída, cuando empezamos a creer, tenemos experiencias. Y las experiencias nos pueden atar en una concupiscencia, un hábito que repetidamente hacemos para salir de ese embrollo a través de este pecado, ¿va? Entonces, una concupiscencia, ¿qué podría ser? Hay gente que se ata, por ejemplo, a ver, dígame un pecado, el que quiera. ¿Cuál? Mentir. Digamos, es una concupiscencia. ¿Cuál sería la concupiscencia en el mentir? Pensarlo, pero evadir muchas de las veces, ¿no? Si alguien llega y me pregunta, ¿por qué no viniste hoy temprano, John? Si yo tengo una concupiscencia y no quiero que me vean como soy, pues voy a mentir.
¿sí? Quiero que se creen una imagen de mí que no es real. La concupiscencia va a estar motivada por dar una imagen que no es, en el mentir, ¿vale? Pero hay otras formas. Por ejemplo, ¿qué pecado podríamos mencionar? El adulterio, ¿sí? ¿Cómo se gestó eso en nuestro corazón? Yo descubrí muy joven, como a los 15 años, 16, que tenía cierta inclinación hacia ese lugar. Y dije, si yo no hago algo, para mí va a ser fácil, porque no distinguía yo una cosa entre la amistad y el amor carnal, ¿no? Entre una persona y otra. Para mí eran muy parecidos. Una persona que te recibía y que te tenía el lazo de amistad es una persona que, si era del sexo opuesto, con la que podías tener una relación sentimental. ¿Qué tuve que hacer? Madurar ese pensamiento. Pero mi concupiscencia era de verdad estar inclinado al adulterio, si no tenía ese cuidado. Como yo me percaté de eso, dije, tengo que cuidarme. ¿De qué? Pues de no tener esta relación tan cercana con algunas personas, algunas mujeres, que no despierten en mí esto y todo un trabajo que algún día podríamos platicar. Pero la idea es que esa concupiscencia era a mí, a lo mejor esto me tentaba a mí, pero a mí si alguien llegaba y ponía $1,000,000 aquí, pues no me tentaba. O sea, si alguien decía, y no lo agarren, yo decía, pues sí, o quién lo va a agarrar, o por qué lo agarraría, ¿no? Y eso, pues podemos verlo. Y a veces decimos, es bueno cuando estamos bien, pero ¿qué pasaría si ese $1,000,000 está ahí y yo tengo una necesidad? Y no tengo que darle de comer a mi familia. Y yo sé que ese dinero no me pertenece. ¿Qué pasaría ahí? Va a luchar la carne, ¿sí? La concupiscencia, la experiencia, el pecado, contra lo que es de parte del Espíritu. Y en esa lucha nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Pero esa es nuestra condición. Quiero que veamos ese reflejo de nuestra condición. ¿De dónde venimos? ¿De dónde el Señor nos está sacando? ¿De dónde estamos luchando? ¿Con qué estamos peleando? ¿Cómo sabemos cuál es nuestra concupiscencia? Alguien podría preguntar. Bueno, para saber cuál es tu concupiscencia, es decir, cuando ya conociste de Cristo, ¿con qué luchas más? Hay gente que lucha más con la carnalidad sexual. Hay gente que lucha más con los pensamientos, ¿sí? Hay gente que lucha más con la mentira, con el robo, ¿sí? Con muchas cantidades de pecados que existen. Hay gente que lucha mucho con la soberbia, por ejemplo. Hay otros que con el odio, hermanos, ¿sí? Lleva 20 años de cristiano y no ha podido perdonar. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué dice cuando hacemos la oración del Padre Nuestro? Aunque no éramos cristianos, la conocíamos, ¿no? Cuando menos en nuestro país es muy natural conocerla. Que dice, Padre, perdona nuestros pecados, ¿como qué? Como nosotros perdonamos. No, pues ya tenemos un problema, ¿verdad, hermano? Si no sabemos perdonar y llevo 20 años en la iglesia y yo ya le dije al Señor, perdona mis pecados, y yo no soy capaz de perdonar al que me ofende, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que vengo luchando, pero esa es una lucha real, natural, concupiscencia, pecado, inclinación, todo eso. Pero cuando yo me doy cuenta de eso, entonces tengo que decir, yo tengo un problema con el resentimiento. La pregunta es ¿por qué? Bueno, y no solamente por qué, la otra pregunta sería ¿por qué no has hecho algo con el resentimiento? Si ya te diste cuenta que es una condición, ahora, ¿Cristo nos enseña cómo vivir sin odio y sin rencor? Sí. El detalle es, ¿cómo voy a saber eso si no me acerco a buscar a Dios? Bueno, importante, nuestra condición humana viene cargada con todas esas cosas que te estoy comentando. Y luego a eso le voy a sumar los pensamientos, porque ¿dónde ocurren todas las maquinaciones? Pues es en la mente y en el corazón. Pero muchas de las veces cuando la Biblia habla de corazón, lo iguala al cerebro, ¿no? Y eso es algo interesante, porque es la emoción vinculada al pensamiento. Cuando estos dos se juntan, entonces ya tenemos el corazón y la mente actuando por igual, ¿sí? Muchas de las veces cuando somos adolescentes o los adolescentes entienden mucho de emociones, ¿sí? Poco de razón, mucho de emoción, ¿sí? Usted dígale a un adolescente, oye, pero es que ¿qué le ves? Mira, está bien feo, ¿no? No, es que tú no entiendes mi dolor, mi llanto. Oye, no, a ver, espérate. Pero ese es el pensamiento del adolescente. ¿Está en dónde situado? En la emoción, en el corazón, ¿sí? Y luego está el adulto, ya a los 40 años, pregúntele si andaría con una persona así. Pues, no, espérame. Yo ya no. O sea, de hecho, ve las fotos de tus novias antiguas, vas a decir, ay, Cherión, espérame, déjame ver, ¿no? Y te acuerdas cómo era, y dices, ¿por qué anduve con esa persona? O sea, no tiene sentido, porque ya estás utilizando, ¿qué? La razón, ¿sí?
Y digo, y hay gente que, bueno, no faltan, ¿no? Los que son adolescentes eternos, que tienen 50 años y siguen vinculados con la emoción. Digo, puede pasar, no sé. Pero a lo que voy es, en esa condición que estamos mencionando, cómo vivíamos, ¿te das cuenta cuántas cosas tenemos que ir transformando? Y es más, no lo hacemos solos. Y eso es lo que me gusta cuando conocemos a Cristo, que el Señor nos enseña a llevarnos de la mano para que ocurra esa transformación. Lo que es el tema de hoy es precisamente ese acompañamiento que Cristo hace cuando empieza a conocer a una persona, que no la deja solamente, ya eres pecador y ya, a ver cómo le haces, ¿no? Tienes que aprender a ser salvo. No, te enseña, te va guiando. Pero para eso, ¿qué tiene que pasar, hermanos? Primero te tiene que decir en dónde estás parado. Por eso es que las primeras veces que empezamos a conocer del Señor, pues es una crisis, porque te empieza a decir el Señor, es que eres pecador. Es que estás muerto en tus pecados, en tus lascivias, en tus rencores, en tu odio. Y tú dices, no, espérame, pues ya, como las películas de Cantinflas, ¿no? Ya no me defiendas, ¿no? Mejor ayúdame. Porque nos sentimos agredidos con todo lo que estamos oyendo. Y de repente dices, pues, ¿cuál es la buena entonces? Pues la buena es que sigas a Cristo. Esa es la buena. La buena noticia es que el Señor vino para que tuvieras vida y para que la tuvieras en abundancia. Y para eso necesita transformar tu condición. Cómo llegas a conocer al Señor y cómo vas a salir después de que ya conoces al Señor. Si tú sigues siendo el mismo antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, tengo un problema con esa declaración, ¿sí? Porque entonces probablemente una de dos, o no creíste en el Señor, no quisiste conocerle como se debe, o la segunda, que es más cruel, es que lo conociste y no te importó. Preferiste seguir en tu propia opinión y en tu propia decisión. Y esa es más difícil. ¿Qué pasa con aquellas personas que se vuelven necias? Romanos nos lo explica. Dice Dios, al necio, déjalo, abandonar en su condición. Dice, y entonces les corta esa bendición. Solamente cuando somos muy necios. Por eso si el Señor llega y te regaña, te jala las orejas, te sigue llamando la atención, no te sientas mal, estás en las manos de Dios, ¿sí? Todavía estás en sus planes. En el momento en que Dios deje de llamarte la atención, sí, preocúpate, porque probablemente ya rebasaste el nivel de necedad para el Señor. Y mira que el Señor es paciente, ¿eh? Y lo es para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Entonces, pero la condición en la que Cristo nos encuentra nunca es la más favorable. Dice la palabra que lo vil y lo menospreciado el Señor tomó, ¿sí? ¿Para qué? Para avergonzar a lo que se creía fuerte, a lo que se creía sabio. Y entonces decimos, pues ¿dónde está lo vil y lo menospreciado? Pues nosotros levantamos las manos, ¿no? Ah, pues aquí está. Pero no te va a dejar vil y menospreciado, te va a transformar, ¿sí? Y cuando el Señor te transforme, eso le va a dar gloria al que vive, porque el Señor lo que toma lo santifica, ¿sí? Y lo empieza a perfeccionar para que entonces la gloria sea completa y sea dada al Padre. Y eso es lo que realmente ve la gente cuando empieza a decir, oye, como que tienes algo distinto, como que algo se transformó en ti, tu mirada no es la misma, ya no tienes esa mirada de tristeza, de dolor, de llanto, te veo distinto, te veo con esperanza, tú piensas que no se nota lo que tú vives, pero se nota lo que tú estás viviendo, sea tristeza, sea dolor, sea llanto, sea preocupación, sea angustia, sea ansiedad, sea pecado, todo se nota, hermanos. El problema es que los últimos en darnos cuenta que se nota es nosotros. Tú puedes venir aquí, te arreglaste, bien te levantaste a bañar, pero si tu vida no está bien, va a ser perceptible, por más que yo me vista bonito, ¿sí? Por eso es todo lo que vimos ahorita. Los dones del Espíritu, discernimiento, el Señor te da discernimiento para decir, esa persona necesita esto, necesita esta ayuda, necesita este soporte, ¿sí? Porque si no se va a perder. Bueno, todo eso lo encontramos cuando fuimos nosotros al Señor Jesús. Esta es la antigua naturaleza. Paul, ¿me ayudas a aprender? Es que se apaga. Gracias. Y en esa naturaleza que el Señor nos encontró, pues nosotros necesitamos aprender a ser sinceros con Dios. Y por eso dice, sí, así está, gracias. Por eso dice la Escritura, hermanos, que cuando nosotros venimos estábamos en tinieblas y cuando empezamos a conocer a Cristo, empezamos a habitar en la luz. Pero esa luz que Cristo reflejaba sobre nosotros nos mostró realmente lo que había en nuestra vida. No sé, ¿todos experimentaron eso o no? Si no lo has experimentado, lo vas a experimentar. Pero no tengas pendiente, es natural sentirse mal cuando empezamos a conocer, porque nos damos cuenta de cómo estamos realmente. También en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, decimos dónde quiero estar.
¿sí? Entonces, si yo vengo y tengo una familia destruida y destrozada, esa es mi condición, ¿sí? Pero no es lo que el Señor va a dejar solamente ahí, sino que va a permitir que yo pueda ver su gracia. Y en ese momento, entonces, cuando estamos ahí, ¿qué va a empezar el Señor a hacer en nuestros corazones? A bombardearnos con todo esto. Nos va a revelar cómo somos, nos va a revelar con nuestra condición, nos va a redarguir, nos va a corregir, pero también nos va a empezar a dar promesas. Y yo te digo, cuando el Señor te dé promesas, anótalas, ¿sí? En donde tú sepas que van a estar seguras y que no se van a perder. Porque en el momento de verdad, en el transcurrir del tiempo, a nosotros se nos olvida lo que el Señor hace. ¿Qué nos prometió el Señor? Entonces yo de estas promesas tengo un montón, ¿verdad? Que de repente en el tiempo digo, sí, el Señor me dijo que eso iba a hacer. Y la dureza de mi corazón al creer de repente en ellas, hermano, porque no es tan fácil de repente. Yo vengo de una familia destruida y cuando el Señor me dijo, yo voy a transformar a tu familia, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Pues cuando yo me lo decía y yo regresaba a mi casa muy feliz con la esperanza, la oportunidad, yo llegaba a mi casa y empezaba a escuchar los gritos desde afuera, ¿no? Todos los pleitos, las contiendas que había eso, que ya mi papá otra vez estaba con el alcoholismo, que ya estaban otra vez maldiciéndose, separándose. Yo decía, pues es locura eso. ¿Dónde va a quedar eso? Y la promesa que el Señor me había hecho en la tarde, pues yo llegaba y se desvanecía. Así, hermano, de constante, ¿eh? Un tiempecito cuando empecé a conocer al Señor, unos 2, 3 años. Hasta que una vez yo le dije al Señor, si tú dices que eso vas a hacer, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo veo esto y veo todo calamidad, ¿no? Pero si tú dices que lo vas a hacer, yo decido hoy creerte a ti. Y ya, yo entré a mi casa con la fe, creyendo que el Señor iba a hacer esa obra. Y pudimos ver esa esperanza, pero esas son las promesas que tú debes de anotar. Cuando el Señor te empieza a reconstruir, ¿sí? En esa condición que tú traes, anota las promesas. Oye, la pregunta es, ¿dónde vas a encontrar las promesas, hermano? En la palabra de Dios, ¿sí? ¿Puede el Señor reafirmártelas cuando alguien predica? Sí, pero donde tú la vas a experimentar primero es cuando lees la palabra. Y vas a decir, esto no sé qué es, pero yo entiendo que esto es para mí. Y te lo adjudicas y dices, esto es mío, ¿sí? Y entonces empieza el Señor a darte fe. Y llega el hermano o alguien que te da una palabra y te reafirma lo que el Señor ya te dijo. O escuchas una predicación y dices, eso es lo que el Señor me habló durante esta semana. Y empiezas a reafirmarte y tu fe empieza a aumentar. Entonces, claro, ahí vamos a reafirmarnos. Pero tenemos que tener eso claro. Nuestra condición era de pecado, de concupiscencia, de emociones y pensamientos todos mezclados que nos llevaban y nos dirigían hacia lo malo, ¿sí? Y que eso es lo que el Señor va a transformar. Cuando nosotros miramos en el paso 2, una nueva criatura. Mira qué dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Oye, entonces antes no éramos hijos, porque yo he escuchado que todos somos hijos de Dios. Y decimos, pues eso es lo que hemos escuchado, pero no, es una gran mentira. Si yo vivo mi vida como yo quiero y digo, soy hijo de Dios, el Señor dice, no. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son hijos ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Qué duro, que el Señor diga algo como eso. Pero puede ser que en algunos, como vivíamos antes, pues éramos hijos del diablo por nuestra forma de vivir, rebeldes a Dios, contumaces, no queríamos nada que ver con el Señor. Pues claro, entonces ¿quién era tu padre? ¿No era Dios? Era el diablo que te estaba sangoloteando y tú ni cuenta que te dabas. Bueno, esa es la condición que teníamos, pero aquí lo que dice la palabra es que Él nos ha hecho potestad de ser hechos su hijo. ¿Cuándo nos dio esa potestad, hermanos, de ser hechos su hijo? Sí, y dicho de la forma bíblica es cuando creímos, ¿sí? Recibir a Cristo es creer en Él. Yo puedo decirte ahorita, sí, yo recibo a Cristo y salir de este lugar y seguir siendo el mismo. Bueno, eso no es la diferencia. Lo que hace la diferencia cuando decimos nosotros recibir a Cristo, lo que estamos diciendo es cuando creíste en el Señor Jesús, ¿sí? Cuando empezó a haber fe en ti, en ese momento se empezó a transformar tu vida. Sí, si tú no tienes fe en Cristo, esto no va a ocurrir. Porque vengas a la iglesia 10 años, no va a pasar eso. Va a pasar solamente cuando tú decides creer en Jesús. Si tú ya creíste en Jesús, en ese momento eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿sí? Si tú no has creído, eso no va a pasar. No es algo que se da de favor por venir a la iglesia, como una membresía. ¿Cuántas asistencias tengo, hermano? Ya llevo 3 años, ¿no? Ya soy cristiano, ¿ya creíste en Jesús? Porque la única forma de ser cristiano es que creas en Jesús. Si ya creíste en Jesús, ya
desde el día 1 que creíste en Jesús. Pero si tú llevas 10 años y no has creído en Jesús, ¿sí?, tienes un problema, y tu problema es de fe. Pero dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué, hermanos? Entonces, te lo voy a poner diferente. Si una persona llega a la iglesia, lleva 1 año sentado en esta banca y no ve transformación y lo único que ha hecho es escuchar la palabra, yo digo, hoy no, pero mañana esa persona puede ser transformada. Versus la persona que ni siquiera pisa un lugar así, ni quiere escuchar nada, que de repente dice, no, a mí no me hables de tu Dios, déjame a como estoy, ¿sí? Y se va y huye. Bueno, esa persona versus la que está sentada aquí, que viene todos los días y que está escuchando la palabra de Dios, esa persona tiene posibilidades de ser transformada. La otra que no quiere escuchar, no, difícilmente, ¿sí? Porque para que haya fe tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. Sin eso es bien complicado. Bueno, nueva criatura. Cuando llegamos a posición de nueva criatura, que ya creímos en Jesús, que ya aceptamos ese amor que el Señor nos da, pues en ese momento hay una transformación, ¿sí? ¿Y qué ocurre en esa transformación? Pues algo muy maravilloso. Es cuando de repente tú quieres agradar a Dios en todo, ¿sí? Y de repente dices, ¿y yo qué tengo que hacer, Señor? Pues si robabas, ¿qué? Pues no robes más. Si adulterabas, ¿qué va a decir el Señor? Pues ya no adulteres, ¿no? Es decir, renuncia a tu pecado para que tú y yo estemos a cuentas. Y entonces tú empiezas a hacer todos los cambios, de verdad, y esa etapa es bien bonita. Cuando tú empiezas a hacer todos los cambios, no porque alguien te lo dijo, no porque una persona llegó y te comentó, sino porque el Señor está haciendo algo contigo y tú quieres agradar a Él. ¿Has visto esas personas que de repente llegan, y a lo mejor tú eras una de ellas cuando empezaste a conocer a Dios, que llegabas y dices, ¿y esto le agrada a Dios o no le agrada? Y tenías mucha curiosidad de saber si tu vida estaba siendo agradable para Dios, porque tu condición estaba en agradarle a Él y no agradarte a ti. Y entonces querías saber si esto que estaba pasando era bueno o era malo, porque querías aprender a distinguir y preguntabas mucho eso, ¿no? Oye, ¿y esto es bueno o es malo? ¿Y esto sí le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Y empezabas a enseñarle y ministrarle, y empezabas a ser enseñado y ministrado, y el Señor te iba guiando paso a paso a través de su palabra. Eso es una nueva criatura. Si tú me dices, soy una nueva criatura y nunca has tenido hambre y sed de Dios, difícilmente eso se va a dar, ¿sí? Ya te dije, tienes que creer, pero lo que pasa cuando uno cree es que empieza a tener hambre de su palabra, de conocerle, de buscarle, de saber quién es Él, ¿sí? Hambre de justicia, hambre de saber y hacer lo justo delante de Dios. Eso es lo que empieza a pasar cuando empezamos a ser nuevas criaturas. ¿Qué pasa cuando no sucede eso? Pues todavía estamos en el proceso, ¿sí? Pero yo te digo que esto sucede cuando una persona empieza a ser impactada y transformada. Empieza a tener hambre y sed de Dios. Y eso en la nueva criatura, en los hijos de Dios, pues quieren hacer las cosas que a Dios agraden, ¿sí? Y eso es la transformación que nosotros vemos en todos los discípulos que el Señor tuvo, en todos sus seguidores. Jesús les enseñaba, Jesús les indicaba, Jesús les decía, y ellos querían hacerlo. Por eso me sorprende mucho cuando escuchamos aquí ahorita en la narración que tuvimos de las preguntas iniciales, cuando vemos a aquel hombre, ¿no?, que se llamaba Ananías, y que de repente Dios le dijo en una visión que tenía que ir a orar por Pablo. ¿Qué hizo ese hombre después de que recibió la indicación en la visión? Fue y oró por Pablo. Pero eso me gustó porque tú puedes recibir algo de parte de Dios y no obedecerlo, no hacer nada con eso que Dios te dijo. Pero en el caso de este hombre, lo que él recibió fue y lo puso por obra, porque era la indicación de parte de Dios. Entonces, para cuando tú sabes que eres creyente o no, es cuando el Señor te está diciendo algo y entonces tú empiezas a obedecer por naturaleza, ¿sí? Porque ahora quieres hacerlo en esa nueva naturaleza que tienes, pues quieres obedecer y agradar a Dios. En ese momento sabemos que ya estamos del otro lado. ¿Vamos a tener luchas ahí? Sí. ¿Cuándo se acaban las luchas, hermanos? Diría un hermano, deja que me muera y te digo, ¿no? La lucha siempre va a haber. Lo que no puede haber es debilidad. Date por vencido, decir yo regreso a mi vieja naturaleza. Si tú has creído en Cristo, siempre vas a mirar por seguir adelante, dar el siguiente paso. Te está costando un trabajo, pero tienes que dar el siguiente paso. Yo ya aprendí a escuchar, ya empecé a leer, ya empecé a orar, pero me cuesta trabajo este pecado, y sigues adelante, porque lo mejor que tú puedes hacer es no darte por vencido. Por eso dice la palabra, 7 veces cae el justo, mas 7 veces
se levanta. Y el Señor sostiene al que está caído y puede escuchar al que ha caído para poderlo regresar al redil. Y eso es importante, que nosotros entendamos que esa naturaleza es la que el Señor quiere que tengamos cuando somos nuevas criaturas. Entonces, una nueva criatura en Cristo Jesús debe de creer en Él, debe de tener hambre y sed de su palabra, de su presencia y su justicia, ¿sí? Y debe de aprender a vivir para Cristo, la parte más complicada, ¿sí? Porque entonces ahora todo lo que yo hago le va a dar gloria a Él. Oye, pero aunque no esté en la iglesia, aunque no estés en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, ¿sí? Debe de estarse glorificando a Dios. ¿Qué pasa si eso no se está dando? Pues toca hacer el esfuerzo, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces yo quiero agradar a Dios y quiero hacer eso que el Señor me está pidiendo en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, ¿sí? Cuando estoy en tiempos de convivencia, en todo tiempo. Entonces, de tal forma que la manera que la gente te conozca sea esa, ¿sí? Acá en mi trabajo yo tengo amigos conocidos y todo en ese sentido, pero muchos de ellos pues no creen en el Señor. Pero algo que es importante y que me sorprende a mí es que cuando estamos platicando y estamos hablando, de repente si alguien va a decir una mala palabra, si alguien va a comentar algo que no está bien, tiene a disculparse, ¿no? No, perdón, John, es que tengo que decirlo así, porque se está quejando de algo o de alguien. Pero eso que a ti te tomen en cuenta para no sentirse tan cómodos haciendo eso, es importante, porque habla de lo que tú estás haciendo ahí, en ese lugar, ¿no? Entonces yo digo, eso es importante. Pero donde nosotros estemos, tenemos que aprender a hacer dos cosas, dice su palabra: sal y luz, ¿no? ¿Y qué es la sal y la luz? ¿Por qué dice el Señor eso, hermanos? Medítelo, piénselo. ¿Por qué el Señor nos está hablando que tenemos que hacer sal y luz? ¿Sí? Y entonces decimos, eso es lo que toca hacer. Y si no sabemos qué significa ser sal y luz, pues difícilmente vamos a poderlo por obra, ¿no? ¿Qué es ser sal y luz? Bueno, pero el Señor quiere que nosotros seamos exponentes de su palabra, ¿sí? Y lo que va a darle, no solamente sabor, sino lo que va a conservar la fe, pues es la sal, porque la sal se utilizaba como un conservador, ¿sí? En la época de la Biblia, cuando no había refrigeradores. Lo que sucedía en ese momento es que la sal era el recurso que se utilizaba para conservar los alimentos. Bueno, si tú consideras la sal sobre la tierra, ¿sí? Y para qué servía y para qué era útil, pues te vas a dar cuenta que entonces para poder ser una persona que conserva la fe, pues tienes que aprender a hacer sal, ¿sí? Para que otros también conserven la fe y no que seas piedra de tropiezo, como a veces puede ocurrir, que eso es lo que menos quisiéramos, ¿verdad? Que pasara, pero eso puede pasar. Y luego tenemos que aprender a hacer luz, manifestar a aquel que es luz. Somos el reflejo de eso que Cristo es. Por eso es que pues cuando nosotros vamos a cualquier lugar que vayamos, vamos como embajadores de Cristo. Yo no sé si has pensado en eso. Es un representante del reino de Dios en cualquier lugar donde ustedes estén. En tu casa eres un representante del cielo, con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, ¿sí? Por eso es que somos luz. Si tú no llevas eso a cabo, pues probablemente necesitas ejercitarte en eso. Necesitamos ser embajadores, buenos embajadores, es decir, buenos representantes de eso que nosotros decimos que hemos creído. Y eso no te lo da, de verdad, el hecho de que tú tengas mucha habilidad. Lo que te lo da es estar en la presencia de Cristo Jesús. Eso es lo único que podemos hacer. Cuando oras, cuando buscas, cuando doblas tu rodilla en tu casa, cuando refrenas tu lengua antes de decir una cosa que no está bien, ¿sí? Eso es solamente estando en la presencia de Dios. Cuando quieres desquitarte y el Señor te dice, no, perdona, espera, sé paciente, sé tolerante, ¿sí? Entonces todo eso lo aprendemos ahí. Nueva criatura entonces. Vamos por el tercero y yo creo que hasta acá nos va a dar tiempo, ¿eh? Aquí cuando digo discípulos y llamados, tú sabes que cuando el Señor empezó su ministerio, empezó a predicar la palabra, dice que muchos empezaron a seguirle. A mí me llama la atención porque cuando leo aquí lo que dice Juan 1:37, dice que había dos discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces cuando Juan se encuentra otra vez con Jesús después de ser bautizado, dice, en esto se glorifica el Padre, ¿no? En Jesús, estaba refiriéndose a Él. Y de repente cuando él dice esa expresión, dice que dos de los seguidores que iban con Juan, dice que en ese momento empezaron a seguir a Jesús, dejaron de seguir a Juan y empezaron a seguir a Jesús, ¿sí? Pero Juan se molestó por eso, no, porque él sabía que estaba predicando para él,
para lo que él iba a hacer en este reino. Entonces, claro que no. Entonces empieza a ver esos seguidores, y uno de estos dos seguidores era Andrés, que era hermano de Simón Pedro, ¿sí? Entonces es llamado, y entonces él va, Andrés, y va a decirle esta indicación: mira, ven, hemos conocido a Jesús, pero quiero que lo conozcas también tú. Bueno, esa indicación, tú quieres tener la historia completa, pues tienes que leer los evangelios, porque ahí viene toda la narración completa. Pero a lo que voy es, en ese momento empezaron a tener seguidores, Cristo, ¿sí? Y Natanael también fue uno de los seguidores de Cristo cuando empezó su ministerio. Y entonces mucha gente seguía a Cristo Jesús, ¿sí? Es lo que nosotros podemos ver a lo largo de todos los evangelios, que al inicio de su ministerio mucha gente comenzó a seguirle a él. Entonces, aquí voy a hacer una distinción. Una cosa es que sigamos a Cristo, y una cosa es que te hagas discípulo de Cristo. Un seguidor, ¿quién es? Pues aquel que dice, bueno, me cae bien, me simpatiza, voy a ver qué hace, y voy tras él, y voy donde él está, porque en aquel tiempo pues Jesús recorría la comunidad, y entonces se iban cerca, escuchaban lo que tenía para enseñar, era un seguidor. Se vuelve un discípulo cuando se vuelve creyente, ¿sí? En el momento en que ellos empiezan a creer que lo que él está diciendo es correcto. Entonces, mucha gente puede ser seguidora de Cristo, simpatizante, voy a ponerlo así. Pero no por eso quiere decir que ya es discípulo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo necesitas creer y necesitas empezar a obedecer, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos seguidores que ellos de repente tenían, que eran bastantes, que andaban con Jesús, de repente Jesús se detuvo y dice que se fue y se apartó y empezó a orar. Y cuando se fue a orar, regresó y dice que escogió solamente a 12 de todos los que era. ¿Quiere decir que solamente tuvo 12 discípulos? No. Discípulos tuvo muchísimos, ¿sí? Cuando nosotros vemos la Escritura. Pero a estos 12 que él escogió, los escogió para ser apóstoles, que son enviados, ¿ya? Por eso yo le puse aquí, a este título, discípulos y el llamado. El llamado es para ser enviados. ¿A qué? Pues a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces muchos son discípulos cuando empiezan a entender las enseñanzas de Cristo, a escuchar su mensaje, que ya creen, que ya esto, y luego va a haber algo que se llama el llamado de parte de Dios, ¿sí? Hay gente que de repente cuando es el llamado, pues lo manda a predicar a otro país, ¿sí? A otros que los manda a predicar en una comunidad específica, a otros que le llama a hacer una obra específica, por ejemplo, en el parte del ministerio, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que entender esa distinción. Bueno, estos 12 fueron llamados para ser apóstoles, es decir, enviados, ¿a dónde? A las naciones, a predicar el evangelio de Cristo. Por eso es que Cristo tiene que hacer este alto y hacer este llamado a estos 12, y que es importante. Ya hemos escuchado varias veces que ha predicado el pastor en relación a por qué fueron ellos llamados, ¿no? Y la primera indicación es que fueron llamados ¿para qué? Para estar con Cristo Jesús. No hay llamado de nadie si no es cursa primero estar con Cristo Jesús. Primer llamado entonces es estar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Luego la segunda indicación es la obra que vas a hacer, es decir, ¿qué te está pidiendo el Señor que hagas? Uno, a predicar, pero aquí entra algo muy bonito, hermanos, en el servicio de Dios. Si nosotros decimos la gran comisión es predicar a Cristo, ¿sí? Todos estamos entendidos de eso, ¿sí? Anunciar las buenas nuevas a todas las naciones. Bueno, sí, pero hay algo que para mí me sorprende mucho. Depende de dónde te sacó el Señor. En ocasiones ocurre que eso de donde te sacó el Señor te manda a predicarles a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas? Hay algo que entiendes, que a lo mejor si no hubieras pasado ese proceso no sabrías, ¿no? Y entonces de repente decimos, bueno, a ver, entonces ¿de dónde me sacó el Señor? Porque es una carga que de repente sentimos, ¿no? Yo siento carga por las personas, en mi caso, que tienen depresión, ¿no? Yo digo, sí, entiendo que es estar ahí, y que es que te diga la gente que nada más le eches ganas y ya, ¿no? Yo digo, pues no, o sea, es más que eso. Y entonces yo tengo un propósito en mi mente y te lo pongo como ejemplo para que tú sepas que a lo mejor tú tienes uno distinto, ¿sí? Que va enfocado a tu personalidad, con lo que el Señor ha hecho. Pero en todo lo que yo hago, en el propósito que yo tengo, yo digo esto: para mí el Señor me ha levantado para sanar el corazón de los quebrantados. Esa es la parte que digo yo quiero asumir como responsabilidad para mí. Decir que hay gente que viene quebrantada, dolida, ¿no? Aparte de la profesión que yo tengo, que te encuentras muchos casos así, cuando yo estoy sirviendo me doy cuenta de eso, que tengo esa facilidad para entender esa necesidad, ¿sí? A lo mejor no entiendo otras cosas,
Como por ejemplo que una persona odie tanto tiempo. No lo entiendo, me cuesta trabajo, pero yo sé que hay un problema del corazón. Y entonces cuando yo oro y que estoy con esa persona, sé por qué y sé de dónde surge. Y empezamos a ver la raíz y digo, es que ese es el problema. Que donde te estás batallando es un problema del corazón. Entonces empiezas a sanar el quebrantado del corazón. Pero hay gente que dice, no, mi necesidad y mi carga es por toda la gente que está perdiendo en drogadicción, ¿no? Porque saben que es estar atado a una droga. Y entonces dices, pues eso es importante, claro, porque te das cuenta de todo lo que destruye eso. Y entonces vas a vincularte con ese tipo de relación porque vas a decir, eso es lo que yo quiero, predicar a Cristo, pero desde esta plataforma, desde este lugar. Y entonces, aunque predicar a Cristo es igual para todos, pero la forma no siempre es la misma. Algunos los va a utilizar para unos, otros para otros, ¿sí? ¿Quién va a predicarles a los que están destruyendo sus mentes en Harvard, ¿no? Por ejemplo. Pues tiene que haber alguien y que el Señor levante y que prepara, ¿no? Que capacita a ciertas personas para poder ministrar el corazón de esas personas. Los que están viviendo en pobreza extrema, hoy hemos experimentado la carencia y sabemos qué es estar en necesidad. ¿Cuál es la fórmula? Pues ser generosos, híjole, ¿sí? Y cuando de verdad te traes todo ese lastre arrastrando, pues no sientes que sea la fórmula, ¿sí? ¿Cuántos se vuelven generosos de un día para otro? Pues es difícil, ¿no? Pero cuando ves que eso es el reino de los cielos, poder compartir, darte a los demás, no solamente en tiempo, economía, sino en todo lo que hagas, en todo tu servicio, pues te das cuenta que eso es plenitud y eso te da plenitud. Y entonces empiezas a entender una fórmula distinta, de verdad bien bonita, pero es el cuerpo del servicio de la iglesia. Y entonces decimos, la misión de la iglesia o la comisión de la iglesia es ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero la forma en la que lo vas a hacer, lo que el Señor te lo va a pedir va a ser distinto y va a ser distinto entre nosotros, ¿sí? Por eso es que yo no puedo decirle, no, es que Paul no habla como yo. No tendría por qué, no tendría que hacerlo. Si el Señor le mandó a predicar, lo va a hacer con un propósito específico, ¿sí? Cuando una persona llega, has encontrado personas que tienen un llamado súper evangelístico, ¿sí? Todos tenemos un llamado evangelístico, pero hay personas que tienen una carga excepcional por los que no conocen de Cristo. A mí me gusta, la verdad, las personas que van aprendiendo, y me gusta enseñarles la palabra de Dios, pero yo sé que hay gente que les gusta enseñar a los que no conocen, y van y dicen, y yo quiero hablarle a ese que yo sé que ni me va a hacer caso, pero voy y le predico. Está en su mente eso. Entonces digo, ¿eso es mejor o esto es mejor? Todo, porque es la iglesia de Cristo. El problema sería que yo le dijera a ese que vaya afuera, no, estás mal, estás fuera de control. Digo, no. O que él me dijera a mí, tú necesitas hacer esto. No, espérame, si somos un cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Pues este dedo no hace lo mismo que este. Yo toco el piano y no le digo, a ver, tú tienes que tocar hasta acá. No, o sea, es entender que hay un propósito. Si entendemos eso y entendemos el llamado de parte de Dios, entendemos que somos discípulos, vamos a entender cuál es nuestro propósito en medio de la iglesia. La única forma que tú tienes de no hacer nada es que no entiendas que eres parte de una iglesia, ¿sí? Por eso una persona que está en su casa escuchando la predicación y dice, yo no necesito ir a ninguna iglesia, no necesitas ir a ninguna iglesia, tienes toda la razón. Necesitas ser iglesia, no ir a una iglesia, necesitas ser iglesia, y para ser iglesia es cuando nos reunimos, porque podemos ser iglesia. ¿Qué necesidad tienes? ¿Te acuerdas que te preguntaba en la alabanza, verdad? ¿Ya le preguntaste cómo viene el de al lado? Eso es ser iglesia. ¿Cómo estás? Saber cómo estás. ¿Qué puedo orar por ti? ¿Sí? ¿De qué forma podemos ayudarnos mutuamente? Y cuando el Señor llama a los suyos, sabía que había una orden específica que ellos debían de cumplir, ¿sí? Un propósito específico que tenían que cumplir. Pero ¿sabes qué? Puede ser que a lo largo de tu vida cristiana te distraigas del propósito de Dios y no lo tienes claro. Por eso necesitas saber sí o sí qué el Señor quiere hacer contigo. Yo te digo, a mí me tardó años, ¿verdad?, entender muchas cosas y hubiera querido entenderlas rápido, pero no siempre es así de rápido. Sigues haciendo la comisión del Señor, pero hay que esperar y ser pacientes para ver lo que el Señor va a hacer. Voy a dejar hasta aquí por el tiempo, hermanos. Si quieres ver la segunda parte y una tercera, pues vente a las otras predicaciones. El jueves, estamos aquí 6:45, ¿eh? Empezamos con la oración, la alabanza y tenemos un tiempo de la palabra. Vamos a ver la segunda parte y la tercera pues en algún otro momento de la historia. Si no la subo a internet ya ahí la mira. Pero
revisemos esa parte. Vimos el día de hoy qué es ser la vieja naturaleza, ¿sí? De dónde venimos cada uno de nosotros y por qué a veces nos afecta tanto la inclinación al pecado, la concupiscencia y la relación pensamientos-emoción, ¿vale? Después analizamos un poquito en relación a lo que era ser una nueva criatura. ¿En qué momento somos nueva criatura? No cuando recibimos el mensaje, sino cuando empezamos ¿a qué? A creer. Cuando empezamos a creer, empieza a surgir la nueva criatura. Empezamos a transformar nuestra vida, sí o sí. Cualquier persona que se diga cristiana va a haber un antes y un después, sí o sí, ¿sí? Y después de eso nos volvemos discípulos de Cristo, es decir, enseñables por Él, ¿sí? Ser enseñados por Él para que después nosotros tengamos un llamado, cumplamos un servicio muy específico, muy particular, pero cumpliendo la gran comisión. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo del día de la siguiente parte que vamos a ver el día jueves, vamos a ver lo que tiene que ver con la autoridad, ¿sí? ¿Qué hay de este servicio que vamos a hacer? Porque es necesario esta autoridad que Cristo nos da y después cómo lo cumplimos nosotros en ese espacio, ¿vale? Entonces, bueno, de manera que ahí tenemos, porque vamos aquí, hermanos, 3. Ay, espérenme. Este es lo que nos faltaría: autoridad, servicio, pastoreo, ¿sí? Entendimiento, comisión y promesa. Y ya, con eso ya estamos del otro lado. Ahora, si ustedes me dan 4 horas, yo se los explico ahorita, ¿no? Un jalón. La idea es que podamos ministrarnos, servirnos juntamente y que crezcamos de manera conjunta. Pero necesito explicar esto porque para llegar a lo que vimos el curso, porque hay personas que de repente se me acercan y me dicen, ¿por qué diste este curso en lugar de ¿no? ¿O por qué no das otra cosa? ¿O por qué no explicas otra cosa? Porque quiero que entiendan esto. ¿Para qué? Para que lo siguiente tenga razón de ser. Si no se pierde, de verdad, a veces que nos extraviamos en el propósito de lo que necesitamos seguirlo haciendo y cómo hacerlo. Entonces, obviamente que ahí nosotros necesitamos tener esto. Bueno, mi invitación que quiero ver es esta, ¿no? Si quieres tú saber más y aprender más, pues estamos viéndonos en Escuela Dominical. Vamos a empezar un nuevo módulo. El siguiente módulo, cuando vemos aquí abajo, lo va a dar Bexa. Tenemos maestros para todas las edades ahorita. Pero vénganse a los cursos, estamos también preparándonos ahí, porque yo quería explicar, todo esto que estoy explicando ahorita es para llegar a por qué de los dones espirituales, ¿sí? Y por qué es necesario tener un carácter transformado, una renovación en el corazón, el seguimiento y el pastoreo de Cristo. ¿Por qué es importante eso? Porque si no, entonces empezamos a hacer locuras como les pasaba a los corintios, ¿sí? Pero necesitamos previo para poder llegar a todo esto que vamos a ver, que ya vimos en relación a los dones del Espíritu. Por eso me di la tarea de poder hacer esto. Pero bueno, ¿por qué no se ponen sobre sus pies, hermanos? Vamos a terminar orando, vamos a terminar reflexionando, ¿sí? Y adorando a Dios, que es lo que nosotros podemos hacer. La mejor invitación que nosotros podemos hacer en esta hora es decirle al Señor que no se olvide de nosotros, sino que toda su presencia esté en nuestra vida, que nos revele. Y a mí me gusta cuando David ora, porque él decía, Señor, si hay algo que yo no te haya declarado, descúbremelo, enséñamelo, porque a veces pasa de nuestra forma consciente y se va directamente a la inconsciencia. Señor, ayúdanos a tener ese anhelo por tu presencia, y si hay algo que obstruye ese anhelo, pues muéstranos qué es. Puede ser pecado, puede ser una distracción, un mal hábito que pueda estarnos distrayendo de buscar su presencia. Puede ser la pereza misma, hermanos, que de repente no queremos levantarnos a orar, aunque sabemos que tenemos que hacerlo. Pero si hay algo que esté distrayéndonos de eso, pues digámoslo al Señor, pongámonos delante de Él para que Él haga la obra. Y cierra ahí tus ojos un momento y vamos a orar. Cada quien sabe cómo viene el día de hoy, ¿verdad? Podríamos preguntarle a cada uno, pero es mejor que cada uno hable con Dios y que le diga, Señor, así está mi corazón ahorita. En esta mañana está de esta forma, yo vine así, vine con este pensamiento, vine con esta ansiedad, con esta preocupación. Pero yo te pido, Señor, que tú hagas la obra preciosa, Señor, en mi corazón. Vocablo espiritual.